Para concluir con nuestra teoría, vamos a ver el teorema central del límite, el cual dice lo siguiente. Sea x1, x2, xn variables aleatorias con sus respectivas medias y sus respectivas varianzas, si yo tengo una variable y que es la sumatoria de esas xy, siempre y cuando esa cantidad de variables que yo esté sumando tienda a infinito, entonces se cumple que esa nueva variable y se aproxima a una normal, con su media μ sub y su varianza sigma cuadrado de y. Para yo obtener esa media y esa varianza de y, simplemente procedo a esta expresión a aplicarle las propiedades del valor esperado y las propiedades de la varianza, que quedaría que el valor esperado de y va a ser simplemente el valor esperado de x1 más x2 hasta xn, y aplicando propiedades de los valores esperados simplemente se suman. Por eso quedaría μ sub 1 más μ sub 2 así hasta llegar hasta μ sub n. En el caso de la varianza igual, quedaría varianza de x1 más x2 hasta llegar hasta x sub n. Al aplicar propiedades de la varianza también se suma. Y quedaría por lo tanto sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado hasta llegar hasta sigma n cuadrado. Algo importante acá, no confundir este teorema con el combinación lineal de normales, porque en el de combinación lineal de normales las variables involucradas a juro tenían que ser normales. Fíjense que acá no me especifican la distribución de las variables, es decir, yo puedo tener variables de diferente tipo. Yo puedo tener binomiales, Poisson, exponenciales y sumar todas esas variables. Aquí lo que se exige es que la cantidad de esas variables que yo esté sumando sea grande, tienda a infinito. Para llegar aquí a un acuerdo, vamos a considerar que se cumple esta premisa de que n es grande, de que n tiende a infinito, si yo estoy sumando aunque sea 30 variables, cuando sean de tipo diferente. Es decir, si yo estoy mezclando sumas aquí de exponenciales, con uniformes, con incluso algunas discretas. Si las que yo estoy sumando tienen distribuciones diferentes, tiene que ser al menos 30. Ahora, si yo estoy sumando del mismo tipo, es decir, todas las que estoy sumando son binomiales, o todas las que estoy sumando son Poisson, o todas las que yo estoy sumando son uniformes, basta y sobra con que n sea igual a 10. Entonces, para poder aplicar este teorema central del límite, si yo sumo 10 variables del mismo tipo, ya entra el teorema central y la resultante se aproxima a una normal. Si son de distribuciones diferentes las que yo estoy sumando, entonces tengo que sumar aunque sea 30 para poder decir que esa variable resultante se aproxima a una normal. Otra cosa importante, fíjense cómo estoy hablando. No estoy diciendo que la variable es normal. Digo que la variable se aproxima a una normal. Eso significa que la probabilidad que vamos a obtener no es la verdadera, es una probabilidad aproximada. Lo cierto del caso es que después de manipular esto y tener los parámetros de mi normal, su media y su varianza, lo que resta es manipular la normal como nosotros sabemos. Ahora, este teorema tiene una pequeña extensión que dice que fíjense que en vez de sumarla, yo las promedio, sumo hasta n y las divido entre n, ese promedio, siempre y cuando n tienda hacia infinito, esa variable resultante se aproxima a una normal. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy promediando, ya la exigencia de que n sea tan grande disminuye. Basta y sobra con que usted esté promediando 5, 7, 8 o más, entonces ya usted puede usar tranquilamente el teorema central del límite. Lo que resta es obtener el valor esperado y la varianza usando propiedades del valor esperado y de la varianza. Fíjense lo que les he dicho, no hay por qué aprenderse de memoria estos resultados, lo que queda es aplicar las propiedades. Al aplicar la propiedad del valor esperado me quedaría valor esperado de x1 más x2 hasta xn dividido entre n. Esta n, como es constante, sale del valor esperado exactamente igual, y en el numerador me queda es la suma de los valores esperados, que ya sabemos que cada uno de esos valores esperados va a ser su μ. Entonces fíjense que el resultado sería simplemente el promedio de las μ. Con la varianza lo que ocurre es que esta n al salir de la varianza por ser constante sale al cuadrado. Entonces me quedaría la sumatoria de las varianzas, todo esto dividido entre n cuadrado.
Entonces con las varianzas no es el promedio de las varianzas, ya que en el denominador esa n queda al cuadrado. Por eso era que nosotros cada vez que veíamos cada distribución nos interesaba saber cómo calcular su media y cómo calcular su varianza. Por dos razones. Razón número uno son la medida de tendencia central y de variabilidad por excelencia, y la número dos es que las vamos a necesitar cuando esas variables se vean involucradas al aplicar el teorema central del límite, porque para descubrir la media y la varianza de esta nueva variable vamos a tener que conocer la media y la varianza de las variables que se están sumando. Entonces bien, lo que nos queda ahora es hacer ejercicio para ilustrar cómo se aplica, ¿verdad? Cómo resolvemos casos con cada una de las distribuciones que hemos visto, que hemos cubierto. Pero antes de hacer ejercicio vamos a ver con cuál herramienta nosotros vamos a calcular nuestras probabilidades. Realmente nosotros lo que vemos son unas tablas, porque en la clase nadie dispone de un computador, pero como les dije en un video anterior, como cada quien está en su casa con un computador, vamos a calcular las probabilidades con el StatGraphic. Pero antes de ver cómo se usa el StatGraphic, vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son nuestras herramientas. Nuestras herramientas se clasifican en dos. Tenemos las discretas y tenemos las continuas. De las discretas nosotros vimos un total de 5 variables. La primera de ellas mide número de éxitos en n ensayos, es la binomial y ahí yo necesito dos parámetros que son n y p, donde n es el número de ensayos que se realizan y p es la probabilidad de éxito en cada ensayo. La siguiente variable, fíjense que ya no mide los éxitos, sino la siguiente variable lo que mide es los ensayos hasta obtener k éxitos. Esta variable es la Pascal y los parámetros son los k éxitos que debo obtener y la probabilidad de que ocurra un éxito en cada uno de esos ensayos. La que le sigue es la geométrica, que no es más que una Pascal donde k es igual a 1, porque fíjense que aquí vamos a contar son los ensayos hasta obtener el primer éxito. Como se sobreentiende que k es igual a 1, en la geométrica nada más me interesa conocer la probabilidad de éxito. Si esta es una Pascal, ¿por qué se ve aparte? Recordemos que se ve aparte porque la geométrica tiene, al igual que la exponencial, la propiedad de la pérdida de la memoria. La que le sigue es el número de éxitos obtenidos en una muestra de tamaño n, que es la hipergeométrica, donde los parámetros son n mayúscula, el número total de elementos que existen, n minúscula, los que seleccioné, y k, los éxitos que existían originalmente en todo ese lote. Recuerden que acá hicimos bastante hincapié de que la selección de este grupito de n minúscula elementos tiene que hacerse al azar y sin sustitución, porque si yo esa selección la hago con sustitución, entonces no es hipergeométrica la variable que yo tengo, sino que la resultante se termina comportando como una binomial. La última de la discreta que vimos es la Poisson, que esta mide número de ocurrencias de un evento por unidad de referencia. Recuerden que de la Poisson necesito un parámetro que es alfa. Aquí lo colocamos como lambda, como alfa. El que dijimos en clase es lambda. Aquí lo colocamos como alfa. Acá con la Poisson es clave que ustedes manejen al derecho y al revés la propiedad reproductiva de la Poisson, que algunos autores la conocen o la llaman como la propiedad de agregar o desagregar. Y las tres continuas que vimos últimamente. La uniforme, que necesita dos parámetros que son a y b, la exponencial, que necesita el parámetro de alfa, y la normal con mu y sigma cuadrado o mu y sigma. De la exponencial, bueno, tiene la propiedad de la pérdida de la memoria. La normal tiene la propiedad de combinación lineal de normales, y recuerden que en la normal siempre nosotros tenemos que estar haciendo uso de la estandarización. Entonces bien, vamos a ver cómo yo puedo calcular probabilidades y fractiles de cada una de estas variables usando el StatGraphic. Entonces, para ello, vamos a abrir el StatGraphic. Nos vamos a Inicio y evidentemente vamos a buscar el programa que se llama StatGraphic Plus 5.1. Accedemos ahí y le damos al icono que se llama SGWin, que es la abreviación de StatGraphic para Windows. Abrimos y ella nos va a mostrar esta pantalla en la cual le decimos que no. Aquí le damos a aceptar
le damos a cancelar, salimos del Stat Wizard y vamos a llegar a una hoja que es muy parecida a la hoja de cálculo de Excel. Aquí es donde yo colocaría los datos si aplicasen, pero nosotros, como vamos a calcular es probabilidades teóricas, ¿verdad? No a partir de muestras, no hay por qué estar vaciando datos. Entonces, ¿a dónde debemos ingresar? Debemos ir a descripción, distribuciones, accedemos a donde dice distribuciones de probabilidad y ella me va a mostrar este menú, donde fíjense que aparece la binomial, la geométrica, la hipergeométrica, la binomial negativa, que es la que nosotros llamamos Pascal, la Poisson, la exponencial, la normal, la uniforme, y fíjense que hay muchísimas otras que nosotros no cubrimos, que nosotros no vimos. Esas ustedes las van a ver mientras vean métodos estadísticos 1, métodos estadísticos 2, calidad. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a suponer que es una exponencial. Le damos a aceptar. Entonces, fíjense, aunque en la teoría nosotros vimos que exponencial con parámetro alfa, el StatGraph está programado para yo decirle al exponencial es el valor de la media. Entonces es importante esto, en el StatGraphic no me interesa alfa, sino me interesa es decirle cuánto es la media. Ella por defecto carga que es una exponencial con media igual a 10, pero vamos a suponer que a mí me interesa es una exponencial con media igual a 55. ¿Cómo le cambio la media? Muy fácil, le doy aquí al secundario del ratón, marco opciones de análisis y donde dice media coloco la que me interesa, que estamos suponiendo que es 55. Fíjense que al darle a aceptar, ella a la derecha cambia el gráfico y lo adecúa para una exponencial con media 55. Esta es la función de densidad de probabilidad y esta es la gráfica de la acumulada. Fíjense que aquí me habla de densidad y aquí me habla de acumulativa. Si yo quisiera maximizar alguna de estas gráficas, lo que tengo es que pararme sobre ese cuadrante, darle doble clic y ella me maximiza la imagen. Si quiero regresar a la imagen anterior, sobre esta simplemente le doy doble clic y ella me regresa a la imagen anterior. Entonces bien, para yo calcular las probabilidades, me tengo que ubicar es en el cuadrante inferior izquierdo. Y fíjense que si le doy doble clic se maximiza y ella me dice área de cola inferior, área de cola superior y la densidad de probabilidad. Es decir, acá arriba yo leo la probabilidad de que x sea menor que el valor que yo le diga y acá la probabilidad de que x sea mayor al valor que yo le diga. Es decir, que si a mí me interesa la acumulada en 40, yo simplemente le doy al secundario, opciones de ventana, marco el valor que me interesa, que es 40, y fíjense que ella me dice, la probabilidad de que esa exponencial sea menor que 40 es 0,5167. La probabilidad de que esa exponencial sea mayor a 40, 0,4832. Es decir, que si a mí me interesa la probabilidad de que x sea mayor que 40, nosotros lo veníamos calculando usando el complemento 1 menos la acumulada en 40. Eso con el StatGraph ya no es necesario porque fíjense que ella directamente me da la probabilidad de que x sea mayor a 40. De una, me da la de menor y la de mayor. Fíjense que si yo sumo estos dos valores, me está dando 1, porque estoy abarcando toda el área bajo la curva. Entonces vamos a suponer que en el ejercicio a mí me interesa, para sacar las cuentas, obtener muchas probabilidades. Es decir, la de 40, la de 38, la de 55. Yo puedo hacer todo eso de una sola vez. Yo vengo y digo opciones de ventana y yo digo todos los valores que me interesan. 40, 45, 55 y vamos a suponer que 70. Y fíjense que ella me despliega para cada uno de los valores de la variable las probabilidades de que sea menor y las probabilidades de que sea mayor. De manera tal de que vamos a suponer que a mí me interesa la probabilidad de que x esté comprendido entre 40 y 70. La probabilidad de que x esté comprendido entre 40 y 70, recordemos que en una continua es la acumulada en el límite superior menos la acumulada en el límite inferior. Es decir, la acumulada en 70, que es 0,7199, menos la acumulada en el límite inferior, que es 40, que es 0,5167. Y así obtengo que esa probabilidad es 0,2032.
Si me interesase la probabilidad de que x sea mayor que 45, bueno, me voy a los mayores y mayores que 45 es 0,4412. Entonces fíjense cómo ella directamente me da a mí las probabilidades sin necesidad de yo tener que estar sacando las cuentas alimentando la función de distribución acumulada. Ahora, si a mí me interesase calcular fractiles, yo tengo que entrar acá. Fíjense que si me ubico sobre esta hoja blanca, que el fondo es amarillo, aparece opciones tabulares. Si le doy clic allí, fíjense que me aparece CDF inverso. Lo habilito. La pantalla de la izquierda se me divide en 3, acumulada, y ahora me aparece inversa CDF. Vamos a maximizar la de inversa CDF. Y entonces fíjense que acá yo alimento ahora probabilidades y ella me da el valor de x. Es decir, que acá es para calcular fractiles. Entonces, si me interesa, por ejemplo, el fractil 0,5, que es la mediana, fíjense que ella me lo da por defecto y es 38,12. Si me interesa el fractil 0,9, ella me dice que es 126,64. Pero vamos a suponer que a mí me interesase el fractil 0,75. Le doy al secundario, opciones de ventana, y sustituyo algunos de los que ella me da por defecto por el que me interesa. Vamos a suponer que sustituyo el primero y le digo que yo quiero el fractil 0,75. Le damos a aceptar y fíjense que ella me dice que el fractil 0,75 de este exponencial es 76,24. Entonces fíjense, vamos a darle doble clic para salir de acá. De esta manera tan sencilla yo calculo probabilidades de la exponencial y su acumulada. Si me interesase la uniforme, es la misma historia. Fíjense que si yo me ubico acá en este que tiene fondo rojo, introducir texto, si le doy clic allí, yo puedo cambiar la distribución. No me interesa ahora un exponencial, sino me interesa un uniforme. Marco el uniforme, le doy a aceptar y fíjense que ahora ella cambia el lenguaje. Ella me dice, bueno, tenemos un uniforme cuyo límite inferior es 0 y límite superior es 2, A y B. Si yo los quiero cambiar, porque a mí me interesa un uniforme entre menos 5 y 20, yo simplemente le doy al secundario, opciones de análisis, y yo le digo, bueno, que el límite inferior es menos 5 y el límite superior es 20. Fíjense que cambia el gráfico porque ahora el recorrido va desde menos 5 hasta 20 y aquí ella me muestra cómo es la gráfica de la acumulada. Para yo calcular las probabilidades, igual, accedo a acumulativa. Ella tiene los valores que yo había alimentado anteriormente en la exponencial. Vamos a poner valores que sean coherentes al uniforme que estamos probando. Y vamos a suponer que me interesa 12 y 0. Son los dos únicos valores que me interesan. Entonces fíjense que ella me dice que la probabilidad de que x sea menor que 12 es 0,68, que x sea menor que 0 es 0,2, que x sea mayor que 12 es 0,32 y que x sea mayor que 0 es 0,8. Después, según la lógica del ejercicio, yo veré cuál de estas me interesan, cómo las sumo, cómo las manipulo, cómo las resto, para dar respuesta a lo que me están pidiendo. Pero con el programa, fíjense que me ahorro las cuentas de estar alimentando fórmulas y ese tipo de cosas. Si quiero calcular fractiles, ya saben que debemos de acceder a la inversa. Le damos al secundario, opciones de ventana y vamos a suponer que me interesa el fractil 0,33. Ella me dice que el fractil 0,33 es 3,25. Entonces fíjense, de la misma manera que manipulo la exponencial, manipulamos la uniforme. Si nos vamos a la normal, es lo mismo. Fíjense que ahora marco que lo que me interesa es una normal. Ella dice media 0 y desviación típica 1. Ella por defecto me habla de la normal estándar. Así que yo procedo a hacer mi estandarización y todo eso como lo vimos en la teoría. Y para calcular probabilidades, aquí yo voy a colocar son los valores de z que me interesan. Supóngase z menos 1,3, 0,22 y 2,4. Entonces fíjense, misma historia. Para cada uno de esos valores de z, ella me da la acumulada. Para cada uno de esos valores de z, ella me da las probabilidades de que sea mayor. Ahora, para calcular los fractiles de la normal estándar, accedo a inversa igualito, opciones de ventana y coloco el fractil que me interesa. Por ejemplo, vamos a suponer que me interesa es el 0,75. Le damos a aceptar, bueno, y ella me dice que el fractil 0,75 es 0,67.
Entonces fíjense cómo con las continuas, de una manera muy sencilla y muy rápida, procedemos a calcular las probabilidades y los fractiles, sin necesidad de estar sacando las cuentas con la fórmula que vimos. Esa es la ventaja de estos paquetes. Vamos a ver cómo sería con las discretas. Vamos a colocar, por ejemplo, una binomial. Ella me coloca por defecto que la probabilidad de éxito es 0,1 y los ensayos son 10. Vamos a suponer que la binomial que nos interesa es con una probabilidad de éxito de 0,66 y la cantidad de ensayos es 12. Fíjense que ella cambia acá la forma. Fíjense que ahora ya no me da la función de densidad de probabilidad, sino que ella me da son las probabilidades puntuales, por la naturaleza de las discretas. Y acá viene siendo cómo evoluciona la acumulada. Entonces fíjense, vamos a suponer que me interesan las probabilidades de que esa binomial sea 3, de que esa binomial sea 7 y de que esa binomial sea 9. Entonces es importante acá, acuérdense que en las discretas sí es vital estar consciente si va el igual o no. Entonces ella aquí me dice la de menor para 3, para 7 y para 9. Aquí me dice la de la igualdad para 3, para 7 y para 9. Y aquí me dice la de mayor para 3, para 7 y para 9. Por lo que si a mí me interesa la probabilidad de que x sea menor o igual que 7, entonces yo debo de obtener la de menor que 7 y sumarle la de igual de 7. Si a mí me interesa la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, yo debo de tener la de mayor que 3 y sumarle la de igual a 3. Porque en las discretas es vital si va el igual o no va. Si a mí me interesa que sea mayor que 3, bueno, directamente leo acá, que es la probabilidad de que x sea mayor que 3. Ese es el único cuidado que hay que tener con las discretas, el igual. Y entonces en función de eso ver si tengo que sumar esta o no. Si quiero el fractil, bueno, entro a la inversa, le doy al secundario, opciones de ventana, y vamos a suponer que me interesa el fractil 0,44. Entonces fíjense que ella me dice que el fractil 0,44 es 8. Esto lo que significa es que 8 es el valor de x, tal que su acumulada vale 0,44. Nos salimos de acá. Y si yo quiero cualquier otra discreta, misma historia, por ejemplo, la binomial negativa, que es la Pascal. Marcamos, opciones de análisis. Ella me dice la probabilidad de éxito, que es el 0,4, vamos a suponer. Y los éxitos que quiero obtener, vamos a suponer que es 2. Entonces, acá ingresamos para obtener las probabilidades de los valores de x que nosotros deseamos. Vamos a suponer que me interesa 5, 7 y 9. Igual, ella me da aquí las probabilidades de los menores, las probabilidades de la igualdad, la probabilidad del mayor. Lo que tengo que estar muy pendiente es si lo que me están pidiendo incluye o no incluye el igual. Y lo mismo para el cálculo de los fractiles. Ingreso en inversa, le doy al secundario, opciones de ventana y coloco el fractil que yo deseo obtener. Quedaría que ustedes se pongan a ejercitar y se pongan a ver cómo sería en el caso de la Poisson. Fíjense que es lo mismo, lo que pasa es que hay que alimentar la media. En el caso de la geométrica, fíjense que simplemente hay que alimentar es la probabilidad de éxito porque se sobreentiende que los éxitos que ella busca es 1. Y la otra que vimos que vendría siendo la hipergeométrica, en la que tenemos que colocar la cantidad de ensayos, la población, y ella no habla de K, ella habla de probabilidad de evento. Esta probabilidad de evento ustedes la van a calcular como K entre N mayúscula. Ojo con eso, porque aquí sí es diferente con respecto a como lo vimos en la teoría. Ella va a calcular esta probabilidad del evento es como K entre N mayúscula. La población es la N mayúscula y los ensayos es lo que nosotros llamamos N minúscula. Entonces bien, de esta manera tan sencilla nosotros nos vamos a ahorrar el tener que estar usando las tablas y el tener que estar usando las fórmulas, que en los ejercicios lo vamos a hacer para efectos de que se refuerce de dónde salen las cosas, pero la idea es utilizar el paquete, que para eso existe, pues, para eliminar el desgaste que ameritan las cuentas. Así que nuestro reto, nuestro dolor de cabeza se traslada es al resolver el ejercicio, saber identificar la variable aleatoria que nos interesa y a manipularla correctamente.
que es lo que vamos a hacer de ahora en adelante hasta el cierre del curso.